Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. Espero que disfruten de las historias del día de hoy, y si quieres escuchar los audios de las historias, también pueden encontrarlas en Spotify. Cuando tenía alrededor de 13 años, estaba sentado en mi cama y, de la nada, sentí una repentina oleada de miedo paralizante y angustia. Me invadió una abrumadora sensación de estar siendo observado o, más bien, de haber alertado a algún tipo de entidad de otro plano de existencia, que estaba lentamente abriéndose paso a través del tiempo y el espacio hacia mí. Sentía que se acercaba, y eso me aterrorizaba tanto que no podía moverme. Estuve al borde de romper a llorar y gritar. Más recientemente, hace aproximadamente un mes, tuve una experiencia similar. De repente sentí una presencia parecida, aunque esta vez parecía tomar la forma de un hombre con traje, dentro de la habitación conmigo. De alguna manera, esa presencia se sentía divina, y entonces vi un rostro en el borde de mi visión riéndose de mí. Sentí que estaba siendo arrastrado hacia las llamas del infierno, sintiendo el calor del fuego lamiendo mi espalda. No tengo idea de cómo interpretar estos eventos, si fueron algún tipo de parálisis del sueño o alucinación, o si de alguna manera logré hacer contacto con entidades demoníacas. Todo lo que sé es que fueron completamente aterradores y me estremecieron hasta lo más profundo. Mi familia siempre ha sido miserable, y he escuchado que la miseria atrae a estas cosas. Mi padre hablaba de perros demoníacos que lo perseguían hasta su casa cuando era niño. Él era un cristiano ferviente, y tenía muchas ideas conspirativas, y me crió con esas creencias, pero ya no soy religioso y soy más escéptico. Sin embargo, he tenido experiencias que me hacen saber con certeza que hay algún tipo de entidad por ahí, algo que es como un demonio, o al menos quiere que creas que lo es. Probablemente soy el más miserable de todos, literalmente nunca he sido feliz ni me ha pasado nada bueno. A nadie le importo, no tengo a nadie en mi vida, estoy completamente aislado, así que soy extremadamente vulnerable. Después de que mi padre muriera hace aproximadamente medio década, me volví muy conspirativo, y caí en una madriguera de conejo, creyendo en muchas cosas tontas. Pero una cosa que empecé a hacer, fue meditar y practicar ese ejercicio de chakras donde tratas de concentrar tu energía a través de todas las puertas de chakra, hacia tu tercer ojo, y ahí fue cuando las cosas comenzaron a sucederme. Tapas de botellas caían de los estantes y rodaban hacia mí, insectos exóticos se posaban sobre mí, y ocurrían sorprendentes coincidencias donde yo bailaba afuera para ellos, y me enviaban animales como en una película de Disney, terminando las canciones con grandes bandadas de aves volando sobre mí, etc. Era una especie de magia real que me seducía completamente, y funcionó. Me volví completamente maníaco, dejé de dormir, meditaba todo el día tratando de obtener poder, y acercarme a lo que pensaba que era Dios. Una vez pasaron 5 horas que parecieron 10 minutos. Perdí por completo el sentido de la realidad, estaba haciendo muchos rituales extraños, y terminé en un hospital psiquiátrico 2 veces en los siguientes años en contra de mi voluntad. Todavía no creo que estuviera justificado, honestamente. No sé si lo enfurecí, o si ese era su plan desde el principio, pero mi familia ahora cree que estoy loco, y empecé a sospechar de la entidad. Ya no creía que me estuviera ayudando. En los hospitales psiquiátricos, todos me trataban de manera extraña, incluido el personal. La gente reportaba haber visto imitaciones de mí, cuando yo estaba en otro lugar completamente diferente, cosas así. Todos pensaban que estaba poseído, o que tenía algún tipo de magia o algo similar. Mantengo todo esto en secreto, y no le digo nada a mi terapeuta, por lo que he aprendido a evitar que me vuelvan a encerrar en el hospital. Es como si la entidad quisiera que me volviera loco para que me encerraran para siempre. Ahora voy a hablar de mis experiencias paranormales más extremas. 2 veces, mientras estaba acostado en mi cama, comenzando a quedarme dormido con los ojos cerrados, de repente un lobo, y luego un león, gruñó directamente en mi cara, como un susto repentino, y me asustó muchísimo. No estoy seguro de cómo lo vi realmente, fue como en mi imaginación, pero se sintió tan real y amenazante, como si en verdad hubiera un lobo enojado gruñéndome justo en la cara, a punto de desgarrarme la garganta, y definitivamente no estaba dormido. Sucedió 2 veces solo para que no lo confundiera. El siguiente evento fue aún más loco, y sucedió 3 veces. No estaba dormido ni cerca de estarlo. Sentí la presencia acercarse, como lo había hecho muchas veces, y de alguna manera, me comunicó su deseo sin hablar.
Simplemente lo supe, como las personas que dicen haber tenido experiencias cercanas a la muerte, y afirman que puedes transmitir pensamientos y sentimientos con estas entidades. Quería entrar en mi corazón, y aunque antes había aceptado, esta vez decidí decir que no. Y entonces sucedió. Sentí cómo me embestía y me invadía, y fue como si 1000 manos infernales comenzaran a arañar mi corazón, tratando desesperadamente de consumirlo, o de entrar en él. Podía oír sus gritos, sus lamentos, sus horribles gruñidos y chillidos monstruosos. Era como si cientos de demonios del infierno estuvieran arañando mi corazón, intentando penetrarlo. Duró unos segundos, hasta que clamé a Dios, o a cualquier otro ser, que me salvara, y se detuvo. Sucedió 2 veces más, y cada vez me volví mejor resistiéndolo. La tercera vez, me sentí confiado, literalmente dije adelante, y aguanté la experiencia hasta que se rindió y se detuvo. No estoy seguro si lo vencí, o si solo quiere que crea que lo vencí. Tal vez todo sea un gran juego para hacerme creer en demonios, y que difunda información errónea para ellos. Probablemente nunca lo sabré con certeza. Nunca hablo de esto, la gente solo pensaría que estoy loco, no tiene sentido. Probablemente todavía esté dentro de mí, o alrededor mío, o lo que sea. No me ha vuelto a pasar nada parecido desde entonces, pero hace poco estaba acostado en mi cama por la noche, y sentí la presencia, así que levanté la mano en tono burlón como si fuera a lanzar una especie de rayo de energía hacia ella, y justo cuando hice eso, 2 objetos en lados opuestos de la habitación, en estantes separados, cayeron al suelo y golpearon al mismo tiempo. No voy a mentir, me asustó por un segundo, pero después de haber tenido bestias que gruñen telepáticamente, y entidades demoníacas arañando mi corazón como una horda de zombies, ese tipo de cosas ya son mundanas. Sé que los cristianos van a pensar que son demonios, pero no estoy tan seguro. Crecí con esa creencia, es demasiado conveniente, como si fuera una trampa hecha a medida para engañarme a mí, y a mi cultura específicamente. No sé qué es esta cosa, pero dudo que sean demonios de una religión antigua. Aunque tal vez sea la inspiración para ese tipo de cosas. Tuve una especie de experiencia de parálisis del sueño hace unos años que se sintió más paranormal que psicológica. Me estaba quedando a dormir en la casa de un amigo, y él me mencionó que, a veces, el respiradero bajo el cual iba a dormir dejaba de expulsar aire, aunque los demás respiraderos no lo hacían. Pensé que estaba bromeando, pero esa noche me asustó bastante. Me desperté en medio de la noche sintiéndome extremadamente incómodo. Podía ver, pero no podía moverme, y era como si todavía estuviera medio soñando. De inmediato sentí una presencia, específicamente de 2 hombres, aunque no podía verlos. Al mismo tiempo, tuve una visión de una página de un libro, y una voz de narrador leyendo una frase de esa página. 2 hombres entraron en la habitación. Uno de los hombres agarró mi almohada y la jaló, pero poco después la soltó. Un segundo después, sentí que su presencia se desvanecía, y tan pronto como desapareció por completo, mi cuerpo comenzó a vibrar. Vibraba tan intensamente que sentí que estaba muriendo, como si mi alma estuviera a punto de abandonar mi cuerpo. Me sacudí para salir de esa sensación, y me tomé unos momentos para recuperar el aliento. Me sentí muy débil después de eso, pero volver a dormir pareció arreglarlo. Fue la primera vez que experimenté algo así, y no he vuelto a tener ninguna experiencia similar desde entonces. Mi amigo Luis y yo estábamos drogándonos y viendo películas, como solíamos hacer. Él estaba sentado en mi sillón reclinable, y yo en el sofá, con un espacio entre nosotros donde solía estar una mesa auxiliar. Estiro los brazos hacia atrás, y pasan por ese espacio, pero se siente diferente. Era como si el espacio se sintiera, rosa, ligeramente cálido, y con una forma ovalada, como una cápsula. Entonces le pregunto a mi amigo, oye, Luis, siente aquí, y le marco el área. Dime si esta área te parece diferente. Él siente el espacio y dice que siente algo frío. Ambos nos quedamos con cara de ¿qué carajo? Saca sus cartas del tarot, y hace una lectura para intentar averiguar qué significa. Vuelve con la lectura y dice, Algo que sabes que va a suceder pronto. la cosa es que, unas semanas antes, había vuelto a casa para visitar a mi bisabuela, que estaba muriendo en el hogar de ancianos. Ella no estaba completamente consciente cuando hablamos con ella, y la visita fue emocionalmente dura para mi papá y mi hermana. Mientras estaba allí, le tomé la mano, posiblemente le transmitía algo de energía para ayudarla.
De todos modos, lo dejamos así, la noche termina. A la mañana siguiente, mi mamá me llama, y me dice que, sí, mi bisabuela había muerto la noche anterior. Comentó en el teléfono que no parecía sorprendido. Luego, unas 2 semanas después, sentí algo con la misma forma atravesar la pared mientras estaba en el baño. Lo expulsé porque me estaba asustando. Nunca volví a sentir algo así. Cuando mi abuela estaba muriendo, o ya había muerto, estaba rezando para no sentirla atravesar las paredes, y no la sentí. Cuando era un niño pequeño, probablemente en segundo o tercer grado, mis padres y yo vivíamos en un complejo de viviendas bastante decente. Mi hermano y yo teníamos cada uno nuestra propia habitación, pero también teníamos literas. Algunas noches, uno de nosotros iba a la habitación del otro, y dormía en la litera vacía. Yo siempre prefería la parte de arriba, ya que me sentía más seguro de cualquier cosa que pudiera imaginar. Una noche, me desperté para hacer lo que la mayoría de la gente hace: usar el baño. Solo estaba usando unos calzoncillos. La sensación fue extraña. Después de haber bajado de mi litera y dirigirme hacia la puerta, sentí algo raro, como si alguien me hubiera agarrado por la parte trasera de la camisa, y luego me soltara, causando que cayera. No hace falta decir que no parecía que solo mi torpeza y la gravedad estuvieran en juego, ya que me estrellé contra el suelo boca abajo. Salí corriendo hacia abajo a una velocidad increíble y, afortunadamente, mi madre seguía despierta. Tomó una de mis espadas de juguete de madera comprimida, que habíamos comprado en una feria renacentista, y fue a investigar mi habitación después de que bajé corriendo. No encontró nada, pero todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. La sensación fue extraña, porque no llevaba camisa, pero lo sentí en el centro de mi espalda, entre los omóplatos. La familia de mi novio se va por un fin de semana a Disneyland por la banda escolar. Mi novio se queda en casa, y me invita a ir. No recuerdo si pedí días libres en el trabajo o qué, pero fui. Jugamos Jak and Dexter, bebemos demasiado, tenemos sexo. Estaba tan fuera de mí por la bebida que me quedo dormida en el sofá de arriba, mi novio duerme abajo. Al día siguiente fue horrible, ambos nos sentimos mal. Pre-COVID, pedimos pizza con alitas, palitos de pan, y un refresco de 2 litros por $30. Esa noche decidimos dormir en la cama de la mamá de mi novio, ya que es grande, cómoda y está arriba. La habitación de mi novio estaba en el sótano, con un colchón en el suelo, horrible. Nos metemos en la cama. De repente, ambos escuchamos pasos. Hasta el día de hoy es difícil de describir, pero me quedé en la cama escuchando. Sonaba como si los pasos vinieran del pasillo fuera del dormitorio, directamente hasta el lado de la cama junto a mí. Todo pasó en segundos. Pensé que era mi novio, así que dije: «Amor». Él respondió: ¿Sí? Su voz no venía de mi lado. Levanté la cabeza. Él estaba hasta la puerta, cerrándola con llave y escuchando. Ambos estábamos tan cansados que simplemente nos dormimos. Al día siguiente, estábamos asustados, y hablamos una y otra vez sobre lo que podría haber sido. Mi novio escuchó los pasos empezar en el pasillo, y terminar al otro lado de la habitación, junto a mí y cerca del tocador. Toda su familia estaba fuera, su hermano menor estaba en casa de un amigo, y no regresó, el perro estaba con la abuela. Estábamos completamente solos. La casa ni siquiera es tan vieja, nadie ha muerto en ella, bueno, al menos no hasta entonces, ya que su hermano se suicidó después. Ese fue el único encuentro que alguien ha tenido en esa casa. Esto le sucedió a una amiga mía, no usaré su nombre real por privacidad. Jessie trabajaba en el turno nocturno de una tienda de conveniencia en una autopista, fuera de la ciudad. Había estado trabajando allí durante 5 meses, y hasta el momento, no se había encontrado con nada extraño o paranormal. Siempre se escucha que este tipo de tiendas están embrujadas, o tienen visitantes extraños, debido a que están tan aisladas de la civilización, pero ella me dijo que, aparte de ruidos raros por las noches, o cosas que caían de los estantes, que siempre excusaba pensando que no las había colocado bien, o que algún cliente las había movido, sentía que la tienda era solo un lugar mundano y aburrido.
Pero hay una razón por la que ya no trabaja allí. Sucedió alrededor de julio del año pasado, a eso de las 2 de la mañana, cuando apareció el primer indicio de que algo andaba mal. Jessie estaba en el mostrador, revisando su teléfono mientras esperaba a que llegara algún cliente. Había terminado de limpiar la tienda, y estaba aburrida, como todas las noches. De repente, la radio detrás del mostrador comenzó a emitir estática. «Debe ser una interferencia», murmuró, golpeando la radio para apagarla. Pero en lugar de apagarse, la estática aumentó de volumen, y luego se sintonizó en una estación que no parecía ser local. La voz al otro lado era distorsionada, distante. Por favor, ayúdame. Su corazón se hundió, y empezó a entrar en pánico. Giró el dial, intentando cambiar la estación, pero estaba atascado. La voz del otro lado estaba tan distorsionada que apenas era reconocible. Temblando, bajó el volumen hasta que volvió el silencio. Pasó la siguiente hora tratando de calmarse, intentando darle sentido a lo que acababa de pasar. Debía de haber sido una estación de radio extraña, o tal vez había oído mal. Pero durante el resto de la noche no pudo deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Dejó de sentirse sola en la tienda. Cuando el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, el sonido del timbre de la puerta principal de la tienda resonó en el silencio. Jessie levantó la vista de su teléfono, esperando ver a un cliente. Pero no había nadie. Se levantó, inclinándose sobre el mostrador para mirar a través de las ventanas de cristal. No había nada, solo la silueta tenue de las bombas de gasolina, bañadas en la luz naranja de las lámparas. No había coches. No había gente. Presionó el botón para bloquear la puerta automática, solo por seguridad. Se sentía paranoica, hiperconsciente de su entorno, sabía que algo malo estaba ocurriendo. Empezó a cuestionarse si era algo paranormal, o si tal vez se trataba de una persona enferma, lo cual le daba más miedo. No pasó mucho tiempo antes de que los pasillos comenzaran a sentirse extrañamente quietos, y los refrigeradores zumbaban más fuerte de lo habitual. Luego vinieron los pasos. Al principio eran leves, como si alguien estuviera caminando en la parte trasera de la tienda, cerca del viejo almacén. Jessie se tensó. Sabía que estaba sola. Su compañero no llegaría hasta el turno de la mañana. Llamó a su mamá, sin molestarse en esconderse, o encerrarse en algún lugar seguro, solo quería consuelo, y hablar con su mamá la ayudaría. Pero nadie contestó, eran las 3 de la mañana, después de todo. Dudaba en llamar a la policía. Al fin y al cabo, no tenía nada que reportar, solo unos ruidos cerca de la tienda. Podía haber sido un animal. Tenía que revisar el almacén para asegurarse de que estaba sola. Ya había marcado el 911, su plan era revisar el cuarto rápidamente, solo echar un vistazo. Si veía a alguien allí, correría a la oficina, se encerraría, y llamaría a la policía. Así que comenzó a acercarse a la puerta. Cuando llegó a la puerta del almacén, ésta se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío la envolvió, trayendo consigo un leve olor a gasolina. Jessie se quedó paralizada. No esperaba eso, podía ver todo el almacén, estaba vacío, ni un alma dentro. El almacén era pequeño, lleno de estanterías con inventario extra, pero algo estaba mal. Al fondo, la puerta del gran congelador estaba entreabierta. No debería estarlo, nadie lo había usado en años. Los otros empleados le habían dicho que dejó de funcionar, y lo dejaron en el olvido hasta que alguien se molestara en arreglarlo. Entonces, ¿por qué estaba abierto? Se quedó allí, mirando el congelador. Me contó que eso le hizo olvidar su miedo original, ya no temía a un intruso en la tienda, pero no estaba aliviada. Un nuevo miedo comenzó a crecer dentro de ella, mientras veía lo que había en el congelador. Era un cuerpo, demasiado pequeño para ser de un adulto. No se estaba descomponiendo, estaba congelado. Se sintió enferma, nauseabunda, estaba llorando en ese momento, y lo escuchó de nuevo. La radio se encendió, y el crujido de la estática retumbó en sus oídos. Por favor, ayúdame. Lo escuchó detrás de ella, desde el mostrador donde estaba la radio.
Lo escuchó frente a ella, proveniente del congelador abierto. Corrió, abrió las puertas y se subió a su coche. Condujo durante unos 20 minutos antes de llamar a la policía. Tomaron los detalles, y media hora después vio las luces rojas y azules. Decidió regresar a la tienda para hablar con los policías, y ver cómo se resolvía todo. Los policías le impidieron entrar a la tienda, y la interrogaron. Les contó básicamente todo lo que estoy escribiendo ahora. Encontraron el cuerpo, confirmaron la identidad de la víctima. Un niño desaparecido, llevaba unos 2 o 3 meses desaparecido. Jesse ya sabía del caso, era una noticia que había corrido rápido en la comunidad. Muchas preguntas comenzaron a formarse en su cabeza. ¿Por qué aquí? ¿Quién había escondido el cuerpo en el congelador? ¿El cuerpo estaba intentando comunicarse con ella durante la noche? Unas semanas después, la investigación pasó de ser un caso de persona desaparecida a un posible asesinato. La trajeron a declarar un par de veces más, y al final se reveló que un familiar del dueño de la tienda había cometido el asesinato. Según el informe policial, el asesino había usado el congelador para guardar el cuerpo hasta que pudiera trasladarlo a otro lugar. Lo que le permitió colocar el cuerpo en el congelador fue que ofreció arreglarlo. Lo reparó, y como estaba trabajando solo, metió el cuerpo dentro, y luego devolvió el congelador a la tienda. El dueño le dijo a la policía que su familiar le informó que el congelador no se podía arreglar, así que lo dejó guardado en el almacén, e incluso se ofreció a deshacerse del congelador él mismo. Perdón por no incluir información específica en la historia. Mi amiga llegó a aparecer en los periódicos locales, y en muchas páginas de redes sociales de la comunidad, así que por razones de privacidad decidí no dar detalles personales, información que pudiera usarse para identificar el lugar exacto. Necesito poner esto por escrito. No puedo explicar lo que vi, y cuando la policía venga por mí, como sé que lo harán, no sé qué les diré. Sé lo que vi en la cámara 36 esa noche. No dormido nada. ¿Cómo podría? Tal vez contarlo me ayude a ordenar mis pensamientos. Supongo que debería empezar desde el principio. Trabajo en una empresa de seguridad. La tarjeta de presentación dice especialista en sistemas de vigilancia, lo cual es una forma elegante de decir que soy un mono de cámaras. Eso es lo que hace la empresa. Instalamos sistemas de cámaras para negocios. Cámaras domo, cámaras con paneo, inclinación y zoom, todo el paquete completo. Solo necesitas un poco de conocimiento sobre cableado y el software propietario, y listo. Al menos me da de comer. Era tarde cuando recibí una llamada de Tim. Trabajo para una empresa pequeña, y teníamos que trabajar muy cerca unos de otros, pero a nadie le caía bien Tim. Era un hombre pequeño y amargado, de mediana edad, insatisfecho con su vida. Siempre quejándose del trabajo. Y tacaño también. Un regalo de $5 para un intercambio de $20 en Navidad, nunca compartía la propina en un restaurante. Ese tipo de persona. Hey, tengo un trabajo para 2 personas en el edificio en el que estoy trabajando. Solo necesitamos firmar que todas las cámaras están funcionando. Sé que es tarde, pero podemos terminarlo hoy. Media hora como máximo. El director del proyecto ya me dio una hoja de tiempo en blanco. Lo dividimos 50-50 como si hubiéramos trabajado 3 horas. ¿Qué dices? La voz de Tim resonaba desde el teléfono, tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. Sonaba maníacamente feliz. Demasiado feliz. Nunca le había escuchado decir una sola palabra amable a otro ser humano en los 3 años que trabajé con cámaras. La oferta era la clave. El tacaño nunca dejaría que alguien compartiera un cheque en blanco como el que acababa de ofrecerme, pero la oferta era demasiado buena para rechazarla. Hice las cuentas en mi cabeza. La avaricia ganó. El dinero estaba justo, y el extra me bastaría para llevar a mi chica a una buena cena. Pasadas las 6 llegué al edificio del que hablaba. Parecía estar casi listo, solo quedaban trabajos de mobiliario y cableado. Al menos las luces y el aire acondicionado estaban instalados. El estacionamiento estaba prácticamente vacío. Me pareció raro que Tim estuviera trabajando solo en el edificio. Supuse que la mayoría se había ido temprano por el fin de semana.
Las puertas de vidrio delanteras ni siquiera estaban cerradas con llave. Muy descuidado, hablando de seguridad. Sacudí la cabeza. Mi teléfono vibró. Segundo piso, sala de seguridad. Totalmente críptico. Al menos los ascensores funcionaban. El edificio estaba casi terminado. Las luces fluorescentes del techo estaban encendidas y funcionando. El piso tenía una gruesa capa de polvo de yeso por hacer agujeros en las paredes, pequeños tubos plásticos de colores despojados de cables, y uno que otro tornillo o clavo tirado en la alfombra. El aire estaba impregnado con el olor a polvo, soldadura, y plástico nuevo. El segundo piso era un laberinto de corredores sin forma. No habían optado por el concepto de oficina abierta. Me tomó un rato llegar a la sala de seguridad. El edificio vacío empezaba a ponerme nervioso de una manera que no podía identificar. El silencio era opresivo, como una manta pesada sobre todo. Incluso mis pasos en la alfombra polvorienta parecían amortiguados. Tim no estaba en la sala de control. La habitación estaba en silencio, aparte del zumbido de los ventiladores en las Q. Encontré un portapapeles con una lista de todas las cámaras del edificio, 35 en total. Un número bajo para un edificio de ese tamaño. Supuse que era donde Tim había dejado de verificar que todas las cámaras funcionaran. Sentí un destello de ira por el hecho de que Tim ni siquiera se molestó en aparecer para decirme qué debía hacer. Me detuve. Esa pereza no era característica de Tim. El tipo podía ser un imbécil, pero si algo lo definía, era su meticulosidad. El edificio vacío empezaba a inquietarme cada vez más. Miré las pantallas. 6 pantallas, cada una con 6 cámaras. Algo no cuadraba. Volví a mirar el portapapeles. Había una cámara extra que no estaba registrada. Llamé al celular de Tim. Los tonos de espera parecían burlarse de mí desde el altavoz de mi teléfono. Tenía una opción. Quedarme y terminar de verificar las cámaras, o largarme y cortar mis pérdidas. Decidí que firmar la lista bastaría para registrar mis horas, apareciera o no Tim. La avaricia volvió a ganar. Revisé la vista de cada cámara, comprobando el rango de movimiento, los puntos ciegos en los pasillos, y cosas por el estilo. Fui marcando cada cámara en la lista hasta que llegué a la última. La cámara 36 no respondía como las demás. No tenía control de movimiento, ni zoom, nada. Entrecerré los ojos, mirando la imagen en la pantalla y los planos del edificio. La pantalla no ayudaba. Mostraba la misma vista anodina de un pasillo que podría haber sido de cualquier rincón del edificio. La cámara mostraba una vista de 3 corredores diferentes en un barrido largo y perezoso. Un cruce en T, pensé. Eso no era particularmente útil, ya que no conocía el edificio. La cámara que no podía controlar me llenaba de un temor inexplicable. No me sorprendió ver que mi piel estaba erizada. ¿Por qué Tim no contestaba el teléfono? ¿Dónde demonios estaba? Mi corazón empezó a acelerarse. Las paredes parecían cerrarse sobre mí en la pequeña sala de seguridad. Toda la situación se sentía mal. Un movimiento en la cámara 36 llamó mi atención. Era extraño. Parecía que alguien estaba apagando las luces en el pasillo en el centro del cruce en T. Eso no tenía sentido. La cámara tenía modo de visión nocturna. Las luces del pasillo habrían sido suficientes para ver algo, no esta oscuridad absoluta. Moví ansiosamente los controles de la cámara. Solo captaba destellos de la oscuridad con cada barrido, pero parecía estar acercándose cada vez más. No había zoom. Me acerqué más, casi pegando mi nariz a la pantalla para ver el borde de las sombras que se acercaban. Cuando mis ojos se enfocaron en el borde de las sombras, me eché hacia atrás, asustado. Las luces no se estaban apagando. Las sombras avanzaban lentamente hacia la cámara como una marea aceitosa. Lo que vi a la distancia como una línea sólida, se resolvió en una masa de tentáculos retorciéndose, agarrando el suelo y las paredes, empujando una masa sólida de oscuridad hacia adelante. Sucio. Así se sentía ese lugar. Podía escuchar la voz seca de mi abuela repitiendo la palabra en mandarín en mi cabeza. Ella siempre creía en las supersticiones de su pueblo natal en China, asegurándose de que todos sus nietos lleváramos algún sutra budista en alguna parte para mantenernos a salvo. A salvo de lugares como ese. Lugares sucios, no de la suciedad, o el polvo físico. Sino de aquellos espiritualmente impuros. Esos lugares que hacen que se te pongan los pelos de punta. Lugares que los animales evitan porque saben más que nosotros. No quería nada más que dejar atrás ese maldito edificio. O al menos haber tenido uno de los amuletos de mi abuela en el bolsillo.
Hubo más movimiento en la cámara 36. Finalmente encontré a Tim. Caminaba por uno de los pasillos adyacentes, tal vez buscando la cámara 36 él mismo. Tenía una pequeña sonrisa triunfante en su rostro cuando miró hacia la cámara, sin darse cuenta de lo que acechaba a la vuelta de la esquina. Desapareció mientras la cámara continuaba su lento barrido, girando su ojo impasible hacia el corredor central. La oscuridad había avanzado hasta la mitad del pasillo. La lenta marea negra avanzaba hacia la cámara de manera hipnotizante. Me costó apartar la mirada de la pantalla y marcar el número de Tim con dedos temblorosos. Vamos, vamos, murmuré al auricular. El clic cuando la llamada se conectó fue lo más dulce que escuché en mi vida. Vamos, vamos, murmuré al auricular. El clic cuando la llamada se conectó fue lo más dulce que escuché en mi vida. Oye, ¿estás aquí? La voz de Tim resonó en el auricular con el mismo tono eufórico, antinatural. Si no lo conociera mejor, habría asumido que estaba drogado. Mira, Tim, hay algo raro en la cámara 36. No. No creo que sea seguro estar allí, casi balbuceaba en ese punto. La oscuridad antinatural en la pantalla me tocaba un nervio profundo. No hay una cámara 36, las instalé todas yo mismo. No suenas bien. La cámara mostraba a Tim deteniéndose en seco al ver la negrura en el pasillo. Contra toda lógica, empezó a avanzar hacia ella. La cámara no se detuvo ante el horror y lo siguiente que vi fue el pasillo vacío por donde vino Tim. Mira, hombre, esa cosa parece peligrosa. Deberíamos irnos. Volvemos mañana cuando haya más gente o algo. Mi voz resonaba en la pequeña sala, rebotando en los estantes de discos duros, procesadores y ventiladores. No suenas bien, chico. ¿Estás viendo las cámaras? No. Voy hacia allá. Ese mismo tono enloquecedor. Prácticamente se burlaba de mí a través de la línea telefónica. Volví a mirar a Tim. Se había arrodillado frente a la mancha negra en el suelo. Extendió una mano tentativamente hacia la oscuridad. Mierda. No hagas eso. Grité, mi voz quebrándose. Hice clic frenéticamente en los controles con el mouse. No funcionaban. Nada funcionaba. Vi a Tim ponerse rígido y agarrarse el brazo mientras la cámara seguía su lento barrido. Dicen que las cosas se vuelven más claras en una situación de crisis. Que el tiempo se ralentiza. Yo no experimenté nada de eso. La indecisión me congeló. No podría encontrar a Tim a tiempo. Mi mirada oscilaba indecisa entre la puerta de la sala de seguridad y la pantalla, imitando el lento barrido de la cámara. No tenía idea de dónde estaba la maldita cámara. Me iría mejor tratando de comunicarme con Tim por teléfono. Volví a la cámara 36. No había señal de Tim. La negrura seguía avanzando por el pasillo sin detenerse. Había algo pequeño en el suelo. El teléfono de Tim. Debió dejarlo caer. Debió escapar. Miré por el otro corredor. No había señal de Tim. No había manera de que hubiera escapado de la cámara sin que lo viera. Así no instalamos las cámaras. Volví al corredor central y la oscuridad reptante. Justo a tiempo para ver cómo el teléfono de Tim era tragado por la negrura. Me quedé boquiabierto ante la pantalla. Nada en la sala aparte del zumbido de los ventiladores, y el estruendo de mi pulso en mis oídos. No, algo más. Una pequeña voz áspera salía de mi teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban cuando lo levanté. Pensé que te habías ido. Solo quédate ahí. Estoy llegando. Tiene hambre. Tiene hambre. Tiene hambre. La voz de Tim aún tenía ese tono de alegría desquiciada, pero ahora con un trasfondo amenazante. Estaba tan concentrado en la cámara 36 que no me di cuenta de que la sala se había oscurecido un poco. Las otras cámaras se estaban apagando. Una por una. No, no se estaban apagando. Estaban oscureciéndose. Igual que el pasillo en la cámara 36. Totalmente negro. Sin luces de emergencia, nada recogido por el modo de baja iluminación. Solo una pantalla en blanco, y el pequeño símbolo que indicaba que las cámaras estaban grabando. Ese pequeño símbolo. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. La cámara 36. El teléfono de Tim en el suelo mientras él seguía gritando tonterías por la línea telefónica. La cámara 36, imposible de controlar desde la consola porque la cámara no estaba grabando en absoluto. Estaba reproduciendo una grabación. Estaba atrapado. Encerrado en una jaula. En una sala llena de ojos, me estaba quedando ciego mientras cada pantalla se apagaba. El terror adquirió una nueva dimensión. No había salida. Necesitaba ayuda.
Mi respiración se volvió pesada y rápida, mientras la última de las cámaras se apagaba. Tenía que hacer algo. Entonces lo vi. Un rayo de esperanza. El gran botón rojo. No sabía si la conexión con la empresa de alarmas estaba activa. El golpe de mi mano contra el botón resonó en la pequeña sala como un disparo. Suspiré aliviado. Si tenía razón, en alguna oficina al otro lado de la ciudad, habría sonado una alarma. Alguien en una empresa como la mía estaría sacando una lista de direcciones, y llamando a la policía con un posible robo en mi ubicación. Mi triunfo fue breve. Mis rodillas se debilitaron cuando escuché un nuevo sonido sobre el zumbido de los ventiladores en las computadoras. El pequeño sonido insistente de rasguños, en la puerta de la sala. ¿No vas a dejarme entrar? Hace frío y está oscuro aquí afuera. Y tengo hambre. La voz de Tim era diferente ahora. Antes tenía ese habitual tono nasal. Pero ahora parecía seca, con un extraño eco, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No sonaba en absoluto como Tim. Me preguntaba si la voz de Tim era lo que quería escuchar desde mi teléfono todo el tiempo, cuando en realidad estaba escuchando a esta cosa muerta, alienígena. Había una pequeña rendija debajo de la puerta. Debería haber un pequeño rayo de luz, pero solo había una línea negra. Retrocedí de la puerta. El sonido de los rasguños se volvió más fuerte. Llenaba la sala. Sonaba menos y menos como uñas, y más como garras raspando la puerta reforzada. El chirrido de algo duro sobre el metal llegó a un crescendo, y luego, simplemente, se detuvo. El silencio que siguió fue más fuerte que el estruendo anterior. Luego, el lento sonido de metal raspando contra metal. Los pestillos de la cerradura girando. Las llaves de Tim. Tim tenía las malditas llaves. La pesada puerta se abrió hacia adentro. Lo que estaba afuera era, nada. Era como mirar dentro de un agujero profundo y oscuro. Excepto que la luz de la sala debería haber iluminado el pasillo más allá. En cambio, solo había una pared de negrura. Contra toda lógica, las sombras estaban entrando en la sala. La oscuridad tintosa cruzó el umbral como una marea de ébano. Sabía que tenía que hacer algo. Cuanto más esperara, menos probabilidades tendría de escapar. Me lancé hacia adelante y agarré la puerta. Las sombras ya se habían arrastrado por la puerta. Vi mi mano desaparecer hasta el antebrazo mientras la metía en las sombras, buscando el borde de la puerta para cerrarla. Mis dedos temblorosos encontraron el borde duro de la puerta, y comencé a empujar. La puerta se movió, pero apenas. Empecé a apoyar mi peso contra la puerta, respirando con más fuerza por el miedo y el esfuerzo. La sensación de la negrura era todo menos agradable. No estaba fría como esperaba. Era cálida. El mismo calor de un cuerpo vivo. Sentí en mi antebrazo los toques, y caricias de docenas de dedos retorciéndose, tratando de agarrar mi mano, sus caricias volviéndose más urgentes mientras la puerta se cerraba. El dolor floreció en mi brazo cuando las caricias se convirtieron en arañazos, y las uñas se clavaron en mi carne. Con un último esfuerzo, logré cerrar la puerta. No había rastro de las sombras en la sala, y solo las gotas de sangre que brotaban de mi antebrazo daban testimonio del horror de los momentos anteriores. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba a la policía, apoyado contra la puerta, esperando que lo que sea que estuviera al otro lado de la puerta no hiciera otro intento de entrar en la sala. Me di cuenta de que mi pesadilla había terminado cuando las pantallas en la consola empezaron a encenderse con las imágenes de las cámaras de nuevo. Todas excepto una. La imagen de la cámara 36 no era más que una bruma de estática. Estaba en estado de shock cuando llegaron los policías, y les di alguna excusa sobre estar arreglando las cámaras, y haber creído ver a un intruso antes de que la señal se cortara. El miedo residual de mi experiencia les dio algo de credibilidad a mis palabras. Los policías me acompañaron a hacer un chequeo superficial del edificio junto al guardia nocturno. Parecían tan ansiosos por irse como yo, aunque por razones diferentes. Tim no ha vuelto al trabajo en los últimos días. El trabajo en el edificio sigue inconcluso. Me lo han preguntado al menos 3 veces, ya que revisé los planos una vez. Al principio di excusas. Eventualmente, me negué rotundamente. Sabía muy bien que el trabajo no estaba terminado. En la última revisión del edificio con los policías, me encontré en un cruce familiar entre pasillos. A la altura adecuada, un manojo de cables colgaba de la pared. Junto a ellos, un marcador escrito en tiza. 36.
Soy el encargado de un pequeño complejo de apartamentos en el centro de una ciudad irrelevante. He visto muchas cosas extrañas en los últimos 3 años, como una de esas señoras de los gatos, que solo escuchas en leyendas urbanas. Ella murió, y tuvieron que llamar al control de animales para que se llevaran como 30 gatos. Juro por Dios que no tenía idea de que tenía tantos, pensaba que solo tenía 2 o 3. En fin, el verano pasado tuve otro inquilino que estaba aún más mal de la cabeza. Solo puedo contar mi parte de esta historia, que te aseguro ya es lo suficientemente retorcida. Una noche de viernes recibí una llamada de uno de mis inquilinos mientras estaba en un bar. Aparentemente, estaban alarmados por un olor a descomposición, que venía del departamento al lado del suyo. Conocía al hombre que vivía allí, era muy mayor, así que mi primer pensamiento fue que el hombre había muerto o algo, y el olor era su cuerpo, mórbido, lo sé. Estaba demasiado borracho para conducir, así que un amigo me llevó de regreso a mi casa. Le pregunté a mi amigo si quería acompañarme a ver cómo estaba el tipo, y básicamente me mandó al diablo, diciendo que no quería ver un cadáver. Pensé, ¿quién no quiere ver un cadáver? Supongo que él no estaba tan borracho como yo. Le pedí que me esperara en el auto unos minutos, a lo que accedió. Mirando hacia atrás, realmente debería haberle hecho acompañarme. Así que fui a la puerta del hombre, toqué varias veces y grité, «Señor Sherman, ¿está bien? Voy a entrar para comprobarlo, ese no es su nombre real, obviamente». Por supuesto, no obtuve respuesta, así que desbloqueé la puerta y entré. El olor me golpeó las fosas nasales como un ladrillo en la cara. He destripado alces antes, así que sé reconocer un mal olor. Esto. Bueno, olía más o menos igual. Eso es decir, olía lo suficiente como para creer que había un cadáver en algún lugar allí. Aún así, tenía que estar seguro antes de llamar a la policía. No quería llamarles por un asado podrido de una semana, o porque el refrigerador estuviera abierto o algo así. Así que comencé a explorar el apartamento. Ya conocía el diseño, la mayoría de las unidades son iguales, así que empecé a buscar habitación por habitación, mientras sostenía mi camiseta sobre mi cara para evitar vomitar. La sala de estar, la primera habitación que ves al entrar, estaba sorprendentemente ordenada y limpia. Había un montón de libros en la mesa de centro, alineados en una pila ordenada, y el teléfono estaba en el mueble junto a la pared, donde debería estar. Luego miré hacia la esquina y solté un mierda. Retrocediendo. Había un perro mirándome. Parecía un pequeño terrier negro, del tipo Scotty. No estaba gruñendo ni nada, así que pensé que solo estaba asustado, luego comencé a reírme de mí mismo por haberle tenido miedo. Aún no se movía. Me inquietó un poco lo mucho que había pasado, y el perro seguía sin moverse. Pensé, no puede ser, pero claro, estaba disecado. El tipo tenía un terrier escocés disecado en su sala de estar. Raro. Todavía estaba de buen humor en ese punto, me reí para mis adentros por haberme asustado con un perro disecado. Giré a la izquierda, y caminé hacia la cocina. La cocina estaba un poco desordenada. Podía decir que alguien usaba esa parte del apartamento. Había solo un par de cuchillos en el fregadero, y el mostrador tenía algunas migas y cosas. Abrí el refrigerador con la esperanza de que allí estuviera la fuente del olor. No, el refrigerador estaba completamente vacío. Parecía que el tipo apenas usaba el apartamento. Casi no había pertenencias personales en la sala de estar, o la cocina, excepto por un par de platos, que venían con el lugar, y el raro perro disecado en la sala. Entonces volví a la sala y, santo cielo, el perro se había movido. En realidad, no lo había hecho, había un segundo perro detrás del sofá que no había notado la primera vez. Aún así, casi me dio un infarto. Este tipo raro tenía 2 perros disecados en su sala de estar, ambos mirando en direcciones diferentes. El segundo perro no era un terrier, por cierto, era un pequeño shih tzu, o algún perro de pelo largo. No sé cómo se llaman todos. De todos modos, ya estaba pensando qué demonios. A estas alturas, y mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. De todos modos, me animé un poco, y fui por el pasillo a revisar un armario. No había nada. El olor era definitivamente más fuerte ahora. Lo siguiente era el primer dormitorio. El olor no era tan fuerte allí, así que no pensé que fuera a encontrar nada. Probablemente debería mencionar a estas alturas que había encendido todas las luces del lugar. No era un idiota como para andar con una linterna o algo así. El vecindario no es muy bueno, así que siempre estoy en guardia por si alguien intenta atacarme de noche. Así que encendí la luz en el dormitorio, y estaba bastante mal.
El colchón había sido retirado de la cama, y las sábanas estaban todas desgarradas. Había un montón de agujeros y rasguños en la pared, que estaban a la altura del pecho, por lo que probablemente fueron causados por golpes, o rasguños con un cuchillo, o algo así. Lo más perturbador era que había muchas manchas rojas en la alfombra. Parecían mucho a manchas de vino, recuerda, estaba borracho, así que la sangre no fue lo primero que se me ocurrió, en realidad era sangre. Fui un idiota. Todo lo que recuerdo pensar en ese momento fue: olvídate del depósito, este tipo va a tener que pagar un montón. Toda la experiencia de estar en ese apartamento estaba empezando a afectarme. Cada habitación a la que entraba, estaba medio esperando encontrar un cadáver, así que solo quería encontrar la fuente de ese olor y salir de allí. Entré en el baño, y había una alfombra de pieles. Excepto que no era una alfombra, eran como 20 pequeñas pieles esparcidas por el suelo. Eran mayormente marrones y negras, pero había un par blancas. No podía decir si olían mal, pero definitivamente no eran la fuente principal. Seguí por el pasillo hacia el segundo dormitorio, tímidamente murmurando cosas como: «Señor Sherman, está aquí». Empecé con buen ánimo, pero después de asustarme tan fuerte 2 veces seguidas, mi adrenalina estaba a tope. Se sentía como una película de terror. De todos modos, entré en el dormitorio y, efectivamente, había un cadáver. Estaba tendido boca abajo en su cama, con las rodillas en el suelo y los pantalones bajados, con el trasero al aire apuntando hacia la puerta, hacia mí. En ese momento, salí corriendo y le dije a mi amigo en el auto lo que había visto. Por supuesto, no me creyó hasta que llegó la policía que llamé. Nunca llegué a ver lo peor, uno de los policías me lo contó. Aparentemente, este tipo era veterinario, y se había estado llevando a casa los cuerpos de todos los animales que sacrificaba. Había desarrollado un fetiche por desollarlos, y luego tiraba los cuerpos desollados en la bañera del segundo baño. Supongo que el primer baño era demasiado bueno para eso, así que allí es donde guardaba las pieles. Lo peor de lo peor, es que el tipo murió de un ataque al corazón mientras se masturbaba con las entrañas de uno de los animales. Aparentemente, había desarrollado un fetiche por usar sus intestinos como mangas para masturbarse, y simplemente las dejaba apiladas en la bañera cuando terminaba. Al final, el depósito, $500, no cubrió ni de cerca los daños en el apartamento, y mucho menos el daño emocional que me hizo a mí, el encargado del apartamento. Sí, odio mi trabajo. ¿Qué es algo que juras haber visto, pero no tienes pruebas? ¿Qué es algo que juras haber visto o experimentado? Hubo algunas ocasiones, pero una de las más recientes sucedió en 2021. Vivía con mi hermana y nuestros 2 perros en Brooklyn, alquilando el primer piso de una casa. Dormía con los perros en mi cama todas las noches, y una vez, alrededor de las 2 am, mi perra Milo empezó a patearme en las costillas con sus patas traseras. Ella patea con las patas traseras cuando necesita ir al baño, pero nunca lo había hecho en la cama a esa hora tan aleatoria, ni de manera tan agresiva. No dejaba de hacerlo, así que la saqué a ella, y al otro cachorro a caminar por el vecindario. Mientras caminaba, sentí una mano tocándome en el hombro. Cuando me giré bruscamente, asustada, no había absolutamente nadie. Esto me dio escalofríos, y me hizo sentir la piel de gallina. Me asusté, y decidí caminar rápido de regreso a casa, y mientras lo hacía, recordé un programa paranormal de Netflix que había visto unos días antes, donde decían que un toque invisible en el hombro podría significar que alguien del otro lado estaba tratando de advertirte de algo, etc. Pero luego pensé: ok chica, te estás volviendo loca. Cuando llegué a mi cuadra, vi una furgoneta sin ventanas estacionada justo enfrente de la casa. Mi estómago se hundió. Un grupo de 3 o 4 hombres enmascarados estaban fuera de la puerta principal de nuestra unidad, que era accesible desde la calle, con una palanca, un martillo, y otras herramientas. Mi hermana seguía durmiendo adentro. No había nadie más en la calle excepto yo. Afortunadamente, tenía mi teléfono, así que llamé a la policía, y comencé a gritarles a los tipos desde el otro lado de la cuadra, donde estaba escondida fuera de su vista. Inmediatamente huyeron.
Toda esta larga historia aparentemente sin incidentes es solo para decir que siento que hubo fuerzas sobrenaturales en juego esa noche. De lo contrario, me parece una locura cómo ese toque escalofriante en el hombro coincidió con el intento de robo. Siempre cuento esta historia a la gente, y me dicen, wow, pero siento que no entienden lo aterrador que fue para mí haberlo experimentado. Y no puedo imaginar qué habría pasado si los hombres hubieran entrado. La situación podría haber empeorado mucho. Una sirena o ninfa del agua. Cuando era niño, creo que tenía alrededor de 5 o 6 años, el antiguo jefe de mi abuela le permitió quedarse en su cabaña, no recuerdo dónde estaba, podría haber sido en el norte de Minnesota, o en algún lugar de Wisconsin, y ella nos invitó a quedarnos con ella. Solo recuerdo que estaba en un área muy aislada, con un bosque denso. Después de instalarnos, mi mamá y mi abuela comenzaron a preparar el almuerzo, así que nos dieron el ok para ir a explorar un poco, y recuerdo ver a mis hermanos correr en una dirección, y yo decidí ir en la dirección opuesta. Después de un rato explorando, llegué a un río muy bonito, con una pequeña cascada. No era una cascada grande, sino más bien como una versión real de esas pequeñas fuentes de relajación que tienen una cascada. Después de observarla por un rato, me senté a la orilla, y metí las piernas en el agua, comenzando a arrojar pequeñas piedras al río. Tras unos minutos, vi un movimiento cerca de la parte de la cascada, y vi a una mujer muy hermosa, con el cabello largo y húmedo de color blanco, aunque su piel parecía tener un tono extraño, y sus brazos y piernas tenían una especie de adornos ondulados. También estaba desnuda, pero siendo tan pequeño no lo vi como algo raro. Una vez que se dio cuenta de que la había visto, se deslizó en el agua, y desapareció, pero luego apareció en el centro del río, más cerca de mi lado, y me miró antes de soltar una risa melódica, y comenzar a cantar. Solo recuerdo que todo el bosque se quedó completamente en silencio, y toda mi atención estaba en ella, y en el hermoso canto o sonido melódico que emitía. Antes de darme cuenta, ya había caminado dentro del agua hacia ella, pero como era un niño, y no sabía nadar bien, además de la velocidad del agua, comencé a luchar y a entrar en pánico al ser arrastrado por la corriente. Recuerdo estar completamente bajo el agua, luchando por salir a la superficie, y luego todo se volvió negro. Me desperté en la orilla, con ella mirándome. Tenía una expresión triste en su rostro, y entonces escuché a mis hermanos llamándome, lo que la hizo saltar rápidamente al agua, y desaparecer. Finalmente me levanté y corrí hacia mis hermanos, intentando contarles lo que había sucedido, pero no me creyeron. Pensaban que me había golpeado la cabeza, y había caído al río, pero sé lo que vi, lo que escuché, y lo que sentí, ya que recuerdo que ella acarició mi rostro después de llevarme de vuelta a la orilla tras casi ahogarme. Incluso hoy en día, mi familia se burla de mí, y me llama el amante de las sirenas y cosas por el estilo, pero sé lo que vi, y realmente creo que era algún tipo de mujer acuática, ya sea ninfa, sirena o espíritu del agua. Creo que lo único que quería era entretenerme, y jugar conmigo, y al final, me salvó la vida. No es algo que vi, pero suena ridículo cuando lo cuento a la gente. Mi madre fue asesinada a las 2:17 p.m. Yo estaba en el trabajo, y no tenía idea de lo que estaba pasando. Sentí una rabia y un enojo absolutos. Trabajo en una escuela primaria, y no había nada en el día que pudiera causarme estar enojado. Estaba tan enojado que no puedo describirlo con palabras. No fue hasta las 3:42 cuando recibí la llamada diciéndome que tenía que ir al hospital. Llegué a casa una noche cuando tenía 19 años, estaba oscuro, excepto por la luz de la luna, y la luz exterior que se veía desde afuera. Entré a mi casa, y crucé la habitación para encender la luz del pasillo en la oscuridad. Justo antes de llegar a ella, mi compañero de cuarto se acercó, y se detuvo frente a mí. Lo podía ver tan claro como el día y le dije, «Hey. ¿Qué pasa? No sabía que estabas aquí». Le dije que encendiera la luz, pero él solo se quedó parado, así que estiré el brazo, y la encendí yo mismo. Y no había nadie frente a mí. Fui a su habitación, y él no estaba en casa. Algo similar me pasó hace unos años. Estaba sola en casa, en mi habitación viendo la televisión. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Mi esposo estaba trabajando, y en ese momento tenía un vehículo de la empresa, ya que trabajaba instalando satélites.
Él no solía pasar por la casa, pero si lo hacía, generalmente me avisaba que venía. Ese día, estaba sentada y escuché las llaves en la cerradura, y oí a mi esposo entrar en la casa. Me incorporé y miré, porque la puerta de entrada es visible desde la habitación. No vi a nadie, pero lo escuchaba haciendo algo al otro lado de la casa y grité: «Hey, ¿qué estás haciendo?». No dijo nada. Me volví a recostar en la cama, pensando que vendría a decir algo. Solo asumí que estaba usando el baño, o que había olvidado algo, ya que lo oía moverse y hacer algo. Luego escuché de nuevo la puerta de entrada, me senté en la cama, y vi su espalda mientras salía por la puerta y la cerraba. Lo llamé para preguntarle qué estaba haciendo, y no había estado en la casa. Fue muy extraño. Trabajé en el turno de la tarde en un asilo de ancianos hace años. Esta paciente era muy dulce e infantil. Había sido residente durante muchos años debido a una cirugía cuando era joven, que resultó en daño cerebral. Todas las noches, cuando la acostábamos, recitaba una oración infantil: «Ahora me acuesto a dormir. Le pido al Señor que tome mi alma». Al final de su vida, estaba postrada en cama, y ya no podía hablar. Otra asistente de enfermería y yo entramos para darle un baño de esponja, y cambiar su posición. Cuando la giramos, su rostro ya no parecía el suyo. No puedo explicarlo mejor que decir que parecía que había otra entidad dentro de ella, y no era amigable. Parecía enojada y malvada. Nos miramos, y comenzamos a recitar sus oraciones mientras seguíamos trabajando. Ninguna de las dos miró su rostro nuevamente hasta que terminamos. En ese momento, su cara estaba tranquila, y ella dormía. Salimos de ahí y comparamos notas. Ambas vimos lo mismo. Nos asustó a las dos. La paciente terminó falleciendo unos días después. Algo me despertó de golpe al pie de mi cama una noche. Miré, y vi a una mujer desnuda parada en la esquina de mi habitación, mirando hacia la pared. Se dio cuenta de que podía verla, y lentamente giró la cabeza hacia mí. Me apresuré a darme la vuelta hacia mi esposo, cerrando los ojos con fuerza, y diciéndome a mí misma que no le prestara atención. Esperé alrededor de un minuto y, cuando miré de nuevo, ya no estaba. Era muy delgada, pálida, y tenía el pelo corto y negro, cortado al estilo Bob. No sentí miedo de que fuera una intrusa. De alguna manera sabía que era un fantasma. Es una casa muy antigua, y hemos tenido algunas experiencias extrañas desde que vivimos aquí. Cuando era adolescente, vi al doble de mi madre. Estaba en mi habitación jugando videojuegos, y escuché que ella me gritaba que fuera a comer algo. Guardé mi partida, y apagué mi Xbox. Salí al pasillo, pasé junto al baño. Ella estaba sentada en el inodoro con la puerta abierta, lo cual me pareció extraño, así que corrí hacia la cocina para darle privacidad. Cuando llegué a la cocina, ella estaba de pie frente a la estufa terminando de preparar la cena. Me detuve en seco, y me quedé mirando. Me preguntó qué pasaba. Le conté cómo acababa de pasar por el baño, y la vi ahí. Ambos estábamos muy asustados ese día. Un caminante de carne, no quiero decir el nombre, pero ya sabes a lo que me refiero. Un compañero de trabajo nos estaba llevando a ambos al trabajo tarde por la noche. Mi trabajo estaba en un área muy aislada y boscosa, con conocidos vínculos con nativos americanos. Esa noche el área olía muy raro, teníamos el aire acondicionado apagado. De repente, algo se lanzó frente al auto súper rápido, y él frenó en seco. Solo lo vi por un segundo, pero me recorrieron escalofríos, y no he dejado de pensar en ello desde entonces. Parecía un coyote, pero sus patas eran anormalmente largas, y dobladas de una manera extraña, y estaba todo sarnoso. Todo en él no era normal. Ambos estuvimos de acuerdo en no meternos, y seguir adelante. La mañana del 11 de septiembre, camino al trabajo, antes de los ataques, vi una formación de nubes con la forma de un caballo y un jinete. Recuerdo pensar que, si no supiera más, habría dicho que esto era el apocalipsis.
Llegué al trabajo, y me enteré de lo que había pasado. No espero que nadie me crea. Yo no lo haría si lo leyera. Iba en mi bicicleta a lo largo del río Chicago, cuando de repente noté un par de luces volando sobre el agua. Se movían de manera juguetona, girando y zigzagueando entre ellas, aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, o más pequeñas. Lo que más me impactó fue el silencio, no hacían ningún ruido. Las luces mantuvieron el ritmo conmigo mientras pedaleaba, y cuando nos acercamos a una zona con muchas luces, de repente se dispararon hacia arriba, y desaparecieron en el cielo. Cuando le conté a mi esposa, me dijo que estaba loco, y que no me creía. Mi prometido y yo hablamos con Lucifer usando una tabla Ouija improvisada. Al mismo tiempo, estábamos usando una caja de espíritus, y la caja dijo intercambio, y luego inmediatamente tobillo. Nos tomó un par de minutos descubrir lo que significaba, pero nos dimos cuenta de que quería que intercambiara mi pulsera de tobillo con el ojo turco por algo. Por supuesto, no me la quité. Pensamos que estábamos hablando con un espíritu llamado Asero, aunque sabíamos que ese nombre no era real, pero continuamos de todas formas. Este espíritu decía ser una mujer que murió tras ser violada, y que había estado allí desde 1986. Dijo que estaba en el armario, y luego todo cambió. Comenzó a decir cosas como él está aquí, y él viene, y nos rogaba que la dejáramos salir del armario. No abrimos el armario. Después de eso, siguió suplicando que corriéramos, y luego dijo buenas noches. Preguntamos quién nos estaba hablando, y al principio no quiso decirlo. Seguimos preguntando una y otra vez, hasta que finalmente dijo, Lucifer. Preguntamos dónde estaba y dijo, detrás de ti, y preguntamos detrás de quién, y dijo mi nombre. Me asusté, y me moví hacia la pared sin quitar mi dedo de la tabla, y volví a preguntar dónde estaba. Dijo que estaba detrás de mi prometido. Él sintió un toque en su hombro, pero no se dio la vuelta. Le preguntamos qué quería, y dijo, matar a mi nombre en la carretera. Le preguntamos qué quería decir con eso, y dijo algo sobre mi auto. Le preguntamos si estaba en el auto en ese momento, y dijo que sí. Se suponía que debía irme tarde esa noche de su casa a la mía, pero no me fui después de eso. Nos despedimos de la tabla, y hemos estado asustados desde entonces. A cualquiera que le he intentado contar esto, excepto una persona, no me ha creído. Pero realmente nos sucedió, y todavía me asusta. Esto pasó hace aproximadamente un mes. Hace años, me mudé a Las Vegas, desde el este del estado de Washington, para pasar tiempo con mi familia. Conseguí un trabajo como aprendiz en una empresa eléctrica. Un trabajo nos estaba tomando un tiempo. Estábamos retirando todo el cableado Cat5 de la sala de ventas de una planta de procesamiento de carne, y reemplazándolo con Cat6. Una noche, estábamos allí hasta tarde, en el estacionamiento, cortando, doblando y enroscando tubería rígida. Era muy tarde, y muy oscuro, y estábamos lo suficientemente lejos del centro y de la franja como para poder ver las estrellas. En un momento, miré hacia arriba, y fruncí el ceño. Les pregunté a mis dos compañeros de trabajo si podían ver lo que yo estaba viendo. 20 a 30 objetos pequeños y brillantes, que se movían a velocidades y ángulos que ningún avión que conociera podría hacer. Estaban muy altos, y pensé que tal vez eran algún tipo de espectáculo de luces láser, pero mis dos compañeros, que eran nativos de Las Vegas, dijeron que definitivamente no lo eran. Observamos cómo se acercaban y se alejaban, moviéndose en círculos, zigzagueando, y prácticamente haciendo lo que querían. Habría jurado que eran luces láser, excepto que no había ningún rayo de luz que fuera hacia el cielo desde ningún lugar, y ellos dijeron que no había nada en esa área que pudiera ser la fuente. Las distancias a las que los orbes se estaban extendiendo, acercándose al suelo, algunos agrupándose, otros alejándose en direcciones opuestas, y podíamos verlos hasta que se alejaban demasiado y desaparecían en la oscuridad.
Algunos subieron directo, y desaparecieron en la atmósfera. De repente, escuchamos el rugido de motores. Estábamos justo al lado de la base aérea de Nellis. Escuchamos despegar jets, y vimos que se dirigían directamente hacia esas docenas de orbes en movimiento, que se dispersaron y salieron a gran velocidad en todas direcciones, y escuchamos cómo los orbes y los aviones desaparecían en la distancia. Mirando hacia arriba, vi un orbe solitario aún rondando por encima de nosotros. Bajó, hizo algunos bucles sobre nosotros como si estuviera despidiéndose, y luego salió volando en la noche. Miré a los dos tipos con los que estaba. Yo era una mujer de 20 y tantos años, y ellos eran hombres de 40 y tantos, nacidos y criados en Las Vegas. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Ambos se encogieron de hombros y volvieron a cortar tubería y dijeron: Eso pasa todo el tiempo aquí. Creemos que es por todas las luces y la gente que los atrae. Así que sí. Mi primera y, hasta ahora, única experiencia con ovnis, sin fotos ni vídeos para probarlo, y hace mucho que dejé Las Vegas. Esa experiencia hizo que nunca más cuestionara los avistamientos de ovnis de nadie. En 1997, vi 5 enormes ovnis en forma de triángulo negro, a unos 300 metros por encima de mí, flotando lentamente. Estaba con 4 amigos y pensé que ellos también lo habían visto. Pero no parecía que ellos vieran lo mismo que yo. Los vi con total claridad, del tamaño de un campo de fútbol, pasando directamente sobre nuestras cabezas durante aproximadamente 1 minuto. Hicieron un gran alboroto, por lo que asumí que todos habían visto lo mismo que yo, porque era muy obvio. Pero cuando les pedí que hablaran sobre ello años después, ninguno pudo describirlo muy bien, ni nada cercano a lo que yo vi. Escribí la experiencia y dibujé imágenes justo después de que sucedió, así que sé que mi memoria no ha cambiado. Además, lo recuerdo con mucha claridad. Lo que también fue genial es que, al principio, parecía una estrella lejana que se movía. Así que empecé a parpadear con las luces del coche hacia ella, y se fue detrás de una montaña, luego se acercó y voló desde detrás de la montaña, más cerca de nosotros, y pasó justo sobre nosotros. Era como si nos estuvieran inspeccionando. Lo cual me parece extraño si se trataba de alguna tecnología militar secreta. No sé qué fue, pero todavía me cuesta creerlo, incluso a mí. Vi una figura sombría. Estaba en la primaria. Mi hermana estaba en la secundaria. Ella estaba en la banda, y fue a un campamento de verano en otra ciudad. Mi papá la llevó porque los estudiantes tenían la opción de tomar un autobús, o ir con un padre. El día antes de que terminara el campamento, mi papá, mi mamá y yo fuimos al lugar donde estaba el campamento para recoger a mi hermana al día siguiente. Fuimos un día antes porque queríamos pasar el rato allí. Nos quedamos en un Hampton Inn. Esa noche, me desperté de golpe. Estaba boca abajo. La posición en la que estaba era incómoda, así que me di la vuelta para quedar de espaldas. Cuando lo hice, me sobresalté al ver una figura. ¿Sabes cómo todas las habitaciones de hotel estándar tienen un escritorio con una silla giratoria, verdad? Yo estaba durmiendo en la cama más cercana a él en esa habitación, y cuando me volteé, pensé haber visto la forma de una persona en la silla. La habitación estaba oscura, excepto por un pequeño resplandor de las lámparas del estacionamiento, que se filtraba a través de las cortinas, y la luz que venía de la puerta entreabierta del baño. Además, soy muy miope y, naturalmente, no tenía mis gafas puestas para dormir. Estaba asustado, pero razoné que estaba viendo cosas en la oscuridad de la habitación, y que se veía peor porque no llevaba las gafas. Así que las busqué, y me las puse. El reloj marcaba las 3:34 am. Cuando me puse las gafas, volví a mirar la figura, y mi corazón se hundió hasta el infierno. No estaba viendo cosas. En la silla había una masa humana completamente negra. De alguna manera parecía plana, y tridimensional al mismo tiempo. Estaba de espaldas a mí, y no se movía. A pesar de la oscuridad de la habitación, la figura era aún más oscura. Era como un agujero negro. Y los bordes de la figura eran tan claros que era antinatural. Sobresalía de todo lo demás en la habitación, incluso en la oscuridad. Podía sentir que tenía peso y presencia en la habitación. No era uno de mis padres sentado en la oscuridad, porque ¿quién se sentaría así? Miré, y vi a mis padres durmiendo en la cama. Esa figura era un cuarto ser en la habitación.
Me quedé congelado. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron, y la piel de gallina me hizo doler la piel. Comencé a sudar. Sentí la plenitud de la respuesta humana de lucha o huida. Mi cuerpo quería huir, pero tenía miedo de que, si me movía, la figura me haría daño. Sentía que no era algo bueno. Pero solo se quedó ahí, lo que de alguna manera era peor. Aunque su espalda estaba hacia mí, sabía que me estaba observando, y también sabía que estaba consciente de que yo lo estaba mirando. Después de unos minutos congelado, tomé las cobijas, y me di la vuelta lentamente. Estaba temblando incontrolablemente. Mi instinto era acurrucarme para proteger mis órganos internos. Mi cuerpo sabía que estaba siendo amenazado. Cerré los ojos, e intenté dormir, pero, por supuesto, no pude. Sudé hasta mojar la cama. No podía respirar bien. Pensé que iba a morir. La siguiente vez que abrí los ojos, un tenue resplandor naranja del sol matutino apenas se asomaba por las cortinas, y la figura ya no estaba. No era parálisis del sueño, porque nunca he tenido eso antes, y claramente podía moverme. Tampoco fue una pesadilla. Nunca he tenido una pesadilla antes. No sé qué era eso, pero no lo he vuelto a ver. Nunca lo olvidaré. La imagen es tan vívida en mi mente que podría pintarla si me dieras un lienzo y un pincel. Para cualquiera, esta experiencia sería aterradora. Pero para un niño, yo quería que Dios me llevara.